Ahora sí, Hare Krishna devotos, mis reverencias, muchas gracias por estar, por participar. Hoy estamos en nuestro festejo online de Gundicha Marjana, un día muy especial para la tradición del Bhakti Yoga. Hoy estamos recordando, homenajeando un pasatiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, del Panchatattva, pero bueno, con protagonismo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la limpieza del templo de Gundicha. Este pasatiempo, si lo quieren leer en su totalidad, lo encuentran en el Chaitanya Chaitamrita, Madhya Lila, capítulo 12, ¿sí? O sea, el tomo del medio del Chaitanya Chaitamrita, el capítulo número 12. Y todo ocurre en la previa de un Ratha Yatra, ¿sí? De este gran festival donde se saca a pasear al señor Jagannath. Ese es el pasatiempo. Yo lo voy a contar así rápidamente para que podamos recordarlo y celebrarlo el día de hoy. Todo ocurre en la aldea de Gundicha. Gundicha es un pueblo, un lugar en la India, que lleva el nombre de la esposa del rey Indrayumna. El rey Indrayumna es la persona que hizo tallar las deidades originales de Jagannath, Baladev y Subhadra. ¿Sí? ¿Conocen esas formas del Señor, las formas que se pasean en el Festival de las Carrozas, en el Ratha Yatra? Bueno, ese rey, el rey Indrayumna, estaba casado con una mujer, Gundicha era el nombre de la reina, y en su homenaje, este pueblo, esta aldea lleva su nombre. Y en ese pueblo hay un templo que forma parte del itinerario del recorrido del Ratha Yatra en la India. El Ratha Yatra de la India es distinto a los Ratha Yatras que conocemos en Occidente. Nosotros, si han participado alguna vez de un Ratha Yatra, van a ver que por lo general es de una plaza a otra plaza o de un punto geográfico de la ciudad a otro punto geográfico de la ciudad. Y el recorrido por lo general dura 1 hora, hora y media, 2 horas, ¿sí? Bueno, algunos lugares tienen Ratha Yatras sobre el agua, ¿no? Hacen que las deidades también vayan navegando sobre un río o un lago y demás, pero siempre está como circunscripto a una única ciudad y dentro de un día, de un horario determinado dentro de un día. Pero el Ratha Yatra original, el Ratha Yatra de Jagannath Puri, el Ratha Yatra de la India, en realidad es un festival de varios días que recorre varias ciudades o varias aldeas, ¿sí? Y uno de los lugares donde va parando el señor Jagannath en su recorrido del Ratha Yatra, es este pueblo de Gundicha, ¿sí? Entonces ahí tiene una parada el señor. En una parte de ese Ratha Yatra original, lo van trasladando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y en uno de los pueblos donde siempre para el señor Jagannath con su carroza es el pueblo de Gundicha. Y ahí estaba el Panchatattva justamente antes de un Ratha Yatra. Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados habían salido de Harinam, habían salido a peregrinar, a cantar y bailar y difundir los santos nombres del Señor, y ellos paran, se detienen, hacen una parada en este pueblo de Gundicha, y ahí se enteran de esta situación que yo les estoy comentando, que el señor Jagannath va a estar ahí en ese pueblo, y entonces ellos deciden ocuparse de la limpieza del templo del lugar, deciden limpiar el templo donde el señor Jagannath va a visitar, donde él va a estar parando en su festival del Ratha Yatra. Por eso Gundicha Marjana, Gundicha por el pueblo, por el templo donde están, y Marjana significa limpieza o limpiar en sánscrito. Por ejemplo, está en el Shishastaka, en la poesía de Chaitanya Mahaprabhu, está el famoso verso Cheto Darpana Marjana, ¿sí? La limpieza del corazón, que uno tiene que limpiar su corazón a través del canto del Maha Mantra Hare Krishna. El mantra Hare Krishna limpia el espejo del corazón, el espejo de la mente. Entonces, bueno, Marjana significa limpieza. Entonces, Gundicha Marjana es literalmente la limpieza del templo de Gundicha. Chaitanya Mahaprabhu con sus asociados llegan a ese lugar, piden permiso para poder limpiar el templo. La autoridad del templo dice sí, por supuesto, adelante, y organizan todo un trabajo en equipo, organizan toda una super mega limpieza de ese lugar. Se dice que cientos de personas
participaron de la limpieza del templo de Gundicha. Se distribuyeron cientos de escobas, cientos de baldes con agua. Limpiaron todo 3 veces, ¿sí? Limpiaron una primera vez, sacaron un montón de tierra, de mugre, de pasto, etcétera, etcétera. Chaitanya Mahaprabhu no quedó conforme, limpiaron por segunda vez, volvieron a sacar mugre, basura, polvo. Chaitanya Mahaprabhu dijo, no, más limpio tiene que quedar. Y volvieron a limpiar por tercera vez y limpiaron todo. Si uno lee el pasatiempo, no solamente limpiaron el piso, sino que limpiaron las paredes, el techo, limpiaron el altar, limpiaron la cocina del lugar, el patio, los alrededores, los cuartos que habían en el templo. O sea, limpiaron todo íntegramente, el templo de punta a punta. Y todo esto en éxtasis. Cuando lean el pasatiempo van a ver que los devotos estaban todos cantando, bailando, estaban felices, estaban todos en éxtasis. Chaitanya Mahaprabhu mismo estaba arrodillado en el piso, fregando el templo de Gundicha en sus rodillas, limpiando con sus propias manos. Estaba tan en éxtasis Chaitanya Mahaprabhu durante la limpieza del templo de Gundicha que se dice que él lloraba como torrentes de lágrimas le caían y estaba limpiando el templo con el agua de sus lágrimas y en vez de usar un trapo usaba su propia ropa para limpiar el templo. Estaba tan en éxtasis que no se daba cuenta lo que estaba limpiando con sus lágrimas y limpiando con sus propias ropas. 2 devotos estaban tomando el agua que tocaba los pies del loto del señor Chaitanya Mahaprabhu. Había devotos que estaban esperando que Chaitanya se mojara los pies para ir y tomar el agua, ese Maha Prasada de los pies del loto del Señor. Se desmayaban del éxtasis. Había devotos que cantando, bailando, limpiando, entraban en éxtasis y se desmayaban. Había que sacarlos andando del templo. Uno de los desmayados fue Gopal. Gopal era el hijo de Advaita Acharya. Él estaba liderando Kirtan mientras que Chaitanya Mahaprabhu estaba limpiando y entró en éxtasis en un momento Gopal y se desmayó. Se desmayó y hubo que sacarlo del templo andando. En el pasatiempo, cuando lo lean, van a descubrir también que se dice que Chaitanya Mahaprabhu hizo el trabajo de 100 hombres, ¿sí? En un momento parecía como que estaba en todas partes, que estaba al mismo tiempo limpiando el techo, limpiando el piso, limpiando la pared, limpiando adentro, limpiando afuera. Se había como expandido y estaba haciendo cientos de maniobras, cientos de trabajos en simultáneo. Se dice que él personalmente instruyó a cada persona que estaba participando del pasatiempo en cómo había que limpiar el templo, ¿sí? Le dio como una instrucción personal a cada uno de los que estaban participando y a cada uno personalmente los felicitó por haber participado de la limpieza del templo de Gundicha. Y una vez que se hicieron las 3 limpiezas, o sea que se cumplieron las 3 etapas de este proceso de limpieza del templo, todo cerró con un gran kirtan, un baño en el lago y se sentaron todos juntos a tomar prasada. Y ahí terminaron el día de la limpieza del templo de Gundicha y ahí termina este pasatiempo que, como dije, está en el Chaitanya Chaitamrita, está en el Madhya Lila, capítulo número 12, por si lo quieren leer en su totalidad. Y bueno, de este pasatiempo surgen muchas enseñanzas. Los pasatiempos están para eso, para darnos a nosotros instrucción o enseñanzas respecto a distintas situaciones de la vida espiritual. Algunas cosas que a mí siempre me llamaron la atención de este pasatiempo fue, bueno, una, por ejemplo, que el señor Chaitanya Mahaprabhu, al comienzo del pasatiempo, él pide permiso para limpiar el templo. Y esto es interesante. Es interesante porque Chaitanya es Dios, o sea, es la suprema personalidad de Dios. Pero sin embargo, él respetando la etiqueta, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Krishna mismo, aunque no tiene la necesidad de respetar reglas y regulaciones, lo hace para enseñarle a la humanidad a respetar las reglas y las regulaciones, a formar la etiqueta, a establecer el Dharma. Chaitanya Mahaprabhu, antes de limpiar el templo, habló con las autoridades del lugar y pidió permiso para limpiar el templo. O sea, algo muy interesante porque siendo Dios, él no tiene que pedir permiso de nada,
pero sin embargo le estaba mostrando a sus devotos, a sus seguidores, esta cuestión del respeto a la autoridad, ¿no? Del respeto a los líderes del lugar, etcétera, etcétera. Entonces él primero pide respeto, pide permiso para limpiar el templo. Las autoridades, por supuesto, le dan el permiso. Ahí arranca todo el trabajo. También se puede destacar esto del pasatiempo, la cuestión del trabajo en equipo, ¿sí? Porque fue un gran trabajo en equipo. Si ustedes leen el Chaitanya Charitamrita, descubren que había cientos de personas involucradas en la limpieza del templo de Gundicha. De hecho, por ejemplo, se decía que con los potes o con los baldes de agua se había hecho una cadena humana que iba del lago, de un lago cercano al templo. Había dos filas. En una fila iban los baldes o los potes llenos de agua que iban del lago al templo, y en la otra fila volvían los baldes o los potes vacíos, ¿sí? Del templo al lago. Entonces había una fila de hombres llevando potes con agua para el lado del templo y había otra fila de hombres trayendo potes vacíos del templo al lago, y se había hecho como una cadena de ida y vuelta de baldes de agua para que constantemente tuvieran para limpiar en el templo. Entonces fue un gran trabajo, digamos, de logística también, ¿no? Un trabajo en equipo donde todos estaban como perfectamente sincronizados, cumpliendo con su servicio y con su servicio individual particular, engrandeciendo el servicio total, completo de la limpieza de Gundicha. La limpieza misma es algo que podemos destacar del pasatiempo, un principio espiritual para nosotros en el Bhakti Yoga. Nosotros tenemos como uno de los principios con los cuales regulamos nuestro sadhana o nuestra rutina diaria el tema de la limpieza. No solamente la limpieza física, ¿no? Que todos los días nos bañamos, nos acicalamos, nos limpiamos los dientes, etcétera, 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 sino también la limpieza interna, ¿sí? Como decíamos en el Shishastaka, en el poema de Chaitanya Mahaprabhu, esta limpieza del corazón, la limpieza de la mente, o sea que es muy importante la limpieza en el yoga. De hecho, es uno de los yama niyamas, ¿sí? Es uno de los primeros componentes del Ashtanga, o uno de los primeros componentes del yoga, del sistema de yoga establecido por Patanjali. Y por último, el tema de la humildad, la cuestión de ver a Dios mismo, a la Suprema Personalidad, arrodillado, fregando, limpiando, no ubicado, no establecido en una posición de importancia o de liderazgo o de, no sé, de autoridad, sino que era un devoto más, limpiando a la par de todos, incluso limpiando más que todos los demás. Posición muy humilde, donde el Ser Supremo del universo está arrodillado, limpiando en un templo, ¿sí? Es algo que quizás no aparece en otras tradiciones, en otras culturas, en otras religiones, esta idea de Dios arrodillado, fregando, que hay una posición muy, muy humilde. Así que nada, podemos sacar como o rescatar esas situaciones de este pasatiempo, ¿no? La cuestión de la humildad, cómo ayudarnos a desarrollar humildad, la cuestión de aprender a trabajar en equipo, la cuestión de respeto a las autoridades, la cuestión de la importancia de la limpieza, ¿sí? Hay muchos temitas metidos dentro de este pasatiempo, que es gracioso, si uno lo lee es casi como una situación humorística, porque hay muchas situaciones graciosas dentro del pasatiempo, pero si uno lo analiza con un poco más de profundidad, con un poco más de madurez espiritual, descubre que hay cosas muy interesantes que nos ayudan a avanzar en nuestra vida espiritual. Así que es lo que estamos conmemorando el día de hoy, ¿sí? Hoy se recuerda este pasatiempo de Gundicha Marjana, un pasatiempo del Panchatattva de hace ya 500 años en la India, en la aldea de Gundicha, en la previa a un festival de Ratha Yatra, con Dios mismo y sus asociados íntimos, arrodillados, limpiando, fregando el templo de Gundicha. Así que bueno, Prabhus, ese es el pasatiempo que estamos recordando hoy. Recuerden, si quieren, pueden aprovechar ahora en un ratito a leerlo, quizás antes de dormir. Es el
capítulo 12 del Madhya Lila del Chaitanya Chaitamrita, ¿sí? Por si lo quieren leer en su totalidad. Ese capítulo en realidad tiene dos pasatiempos. Hay un primer pasatiempo que no tiene nada que ver con esto, no tiene que ver con el templo de Gundicha, pero la segunda mitad del capítulo número 12 cuenta todo el detalle de Gundicha Marjana. Hay algunas situaciones como graciosas, por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu en un momento de la limpieza empieza a cobrarle multa a los que limpian mal, y la multa es que tienen que traer una torta para el prasadam. Esa es la multa, ¿no? Entonces, si Chaitanya Mahaprabhu detectaba que alguien no estaba trabajando lo suficientemente bien o no estaba limpiando correctamente, lo multaba y le decía: ahora vos te vas, nos preparás una torta y la traes para la hora del prasadam. Esa es tu multa por no hacer bien el servicio. Por ejemplo, aparece eso en el pasatiempo y aparecen muchas otras cosas. Es un pasatiempo muy, muy interesante. También en el pasatiempo podemos encontrar detalles de los relacionamientos entre devotos, ¿no? De qué forma los devotos se tienen que interactuar, de qué forma tienen que relacionarse, que es muy, muy importante, y de hecho es una de las cosas más importantes en el Chaitanya Chaitamrita, es enseñarnos a tratarnos bien, cómo se deben tratar los devotos entre sí. Así que, bueno, Vaishnavas, no sé si tienen algún comentario o quieren hacer algún agregado más al encuentro de hoy, si no ya iríamos cerrando. No sé si yo te quería comentar que hoy le hice honor a este día y bueno, hice una limpieza súper general. Muy bien. Y sí, y recordé eso que decía de los devotos y de estar juntos y haber hecho eso, porque tuve esa oportunidad de haberlo hecho juntos eh, alguna vez. Y se siente todo eso. Y aparte, nunca me olvido de la antimateria, De la la limpieza. antimateria. Exactamente. El alma. Y El alma es la antimateria. entonces, bueno, siempre se hace, en una casa se hace limpieza general, la gente lo hace, es común, pero es como ponerle más, tratar de espiritualizar más el lugar. Sí. Y bueno, y quizás hoy limpié hasta lo que veía, viste, cuando dejas algo que siempre lo dejas pasar de largo, no sé, alguna cosa pequeña, lo que sea, todo eso. Y bueno, esto es lo gracioso que pasa siempre, que también eh, lo he vivido con ustedes, con vos, que siempre pasa algo. ¿Con qué se limpia? ¿Cuál es el producto con lo que se limpia algo? ¿Qué es lo que...? Agua. El agua. Claro. Mirá lo que me pasó hoy. A ver. ¿Viste, eh? ¿Qué rompiste, Miren, Ale? no, no hice nada, no rompí nada. Yo terminé la limpieza, todo, y hasta que no terminé no pude almorzar nada. Claro. Y me golpea, no me golpea, sí, me golpean las manos porque acá tengo un predio hacia adelante. Y me ofrecen agua, pero nada, yo tengo agua aquí con cisterna y qué sé yo. Y me dice, no, pero yo se lo obsequio y le obsequio el aparato, te lo enseño. Muy ¿Eh? bueno. Mira, Bueno, justo hoy. muchos dirán, sí, que tiene que ver, tiene mucho que ver, Claro. claramente, pero te quiero, esto, sabes que muchas veces he compartido con vos manifestaciones de esta naturaleza, siempre que se hace algo. Eh, Hay que creer para ver. Sí. No hay Y, casualidad ahí. No. exacto, no. Y bueno, para vos, yo no sabe muy bien. Siempre he tenido manifestaciones así, siempre, siempre. No, y no soy un devoto puro ni ahí. No, soy, no sé, lo que soy. Pero siempre hay manifestaciones, siempre. ¿Cuántas cosas he contado? Lo de las flores. Sí. ¿Se acuerdan lo de las flores? No, algún día vamos a charlar. Tantas cosas que uno cuando le pone acción, desde el corazón, claramente,
pasan esas cosas. Porque ¿qué tiene que ver? Acá yo estoy en el campo prácticamente. Viene un tipo con un camión que me obsequia el dispenser con el 20 litros de agua. Justo el día que está limpiando. Pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver. Claro que tiene que ver. La cosa, el detalle. Siempre lo que nos pasa es ver el detalle. Si no nos alejamos, no vemos el elefante, vemos una pared gris. Sí. Y es así. El detalle, siempre está el detalle. Krishna, Chaitanya, yo tengo algo siempre con Chaitanya. Y tengo siempre a Krishna presente, pero Chaitanya, cada vez que aparece algo de Chaitanya, aparece. Flores amarillas, cosas, no sé. Y hoy esto, no le presté atención hasta que comenzó esta charla. Le acabo de prestar atención, o sea, me digo, pero claro, ¿esto qué? ¿Y qué color tiene el bidón? Tiene medio naranja, amarillo. Es naranja, Claro. qué sé yo. Nada, nada. Bueno, nada, quería compartir eso porque sé que hemos compartido tantos momentos Sí, señor. de pasatiempos que los hemos hecho con devotos que hace muchísimo que no veo, devotos que veo cuando puedo con ustedes y siempre hay que creer para ver y Tal cual. no para creer. Tal Sí, cual, sí. bro. Tal cual. Siempre se produce algo y hay que ser detallista para ver lo que se produce. No, y es bueno Gracias. esto que menciona de que hay que hacer también, ¿no? Krishna, el Bhakti Yoga es acción también. No, Sí. no es una cosa pasiva, no es Mm. magia, no es que estamos esperando que espontáneamente las cosas sucedan, sino que nosotros activamente estamos tomando como un rol protagónico en determinar nuestra vida espiritual, ¿no? Estamos haciendo cosas, estamos orando, estamos rezando, estamos cumpliendo principios, estamos asociándonos, estamos tomando prasadam, estamos leyendo, estamos haciendo cosas. Entonces es natural que al hacer haya resultados, ¿no? Es como dice Ale, hoy se puso a limpiar, listo, apareció un resultado, ¿no? Siempre que uno se pone a hacer algo, aparece algún tipo de resultado. Sí, hay que verlo, nada, hay que saberlo ver, Claro, nada. hay que saberlo ver, exacto. Y bueno, ahí está nuestra limpieza de conciencia, ¿no? Porque Ujú. a veces Krishna constantemente está interactuando con nosotros, pero nosotros no estamos constantemente preparados para entenderlo, para entender esa interacción. Entonces tenemos que empezar como a profundizar, intimar en nuestra vida espiritual, madurar en nuestra vida espiritual, para poder ver la mano de Dios en todas las cosas, ¿no? Y que nuestra vida es una vida bendecida, con mucha misericordia, con mucha gracia, y que Krishna está presente en nuestras vidas constantemente, ¿no? Tenemos que como que dar ese pasito hacia el interior de nosotros mismos, ¿no? Sí. Gracias, Prabhu. Muchas gracias por el pasatiempo, estuvo muy bueno. Al contrario, pero vos siempre es tan bonito estar, hacer cosas juntos y aunque sea por este medio que uno puede ser reticente porque no es lo mismo estar en contacto claramente, pero bueno, contacto personal, ¿no? Pero bueno, esto es mejor que nada, Claro, claramente. Es esto como los es libros. Sadhu Sangha. Nos estamos asociando Ah, entre devotos, estamos haciendo uso de las nuevas tecnologías, aprovechando la única cosa buena que tiene Kali Yuga, que es Internet. sí, Muchas cosas gracias por eso. horribles hay en Kali Yuga, pero tiene una buena cualidad Kali Yuga, y se llama Internet. Sí. Gracias, le agradezco y gracias también a los que están ahí que lo acompañan y que acompañan todas estas cosas tan bonitas que nos lleva re poco tiempo, porque no estamos a veces ni siquiera una hora y bueno, la vida tenemos 24 horas haciendo otras cosas. Tal cual. Ahora tuvimos 23. Tengo una hora menos tenemos hoy. Bueno, Prabhus, la verdad que les quiero agradecer. Prabhu, Sí, Prabhu Sergio. sí, bueno, yo quiero agradecerle especialmente esta charla de hoy porque él ha dado, si me permite, con la misma calidez y con la misma calidad como si se estuviera dirigiendo a una audiencia de 100 personas. Es algo que
le valoro mucho y le agradezco enormemente. Muchas gracias a usted, Prabhu. Gracias a usted y a su esposa también por estar del otro lado. Sin ustedes, lo que yo hago no tiene ningún tipo de sentido. Así que muchísimas gracias por estar. Perdón, ¿qué? ¿No habían 100 personas? En algún lado van a estar, supongo. Con el tiempo se van a aparecer.